Hoy aprenderemos a ser libres de ese espíritu diabólico, el espíritu de temor. Amén. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? Cuando viene el temor es ahí donde tenemos que agarrar el dominio propio y gobernar sobre el espíritu de miedo. Tenemos que agarrar el amor de Dios y decidir ir en pos de la verdad de Dios. Y tenemos que aprender que el verdadero amor echa fuera el temor. Echa fuera el temor. ¿Sí? Así que yo te animo a que tú perfecciones el amor de Dios en tu vida en este tiempo, ¿sí? A través de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es el miedo? El miedo es creer lo que el enemigo puede hacer. Son los términos más fáciles, ¿sí? Es el significado más sencillo, pero sin embargo es el que más se acerca a la realidad. Entonces vemos que el miedo es creer lo que el enemigo puede hacer. Pero la fe es creer lo que Dios puede hacer. Cuando entra el miedo, la fe se va. Cuando entra la fe, el temor huye. Usted va a definir con qué va a vivir en su corazón, ¿sí? Hoy el mundo está viviendo con espanto, con sustos, con miedos, paranoias. Y muchos de esos problemas traen insomnio, ¿sí? Mucha gente no puede dormir, mucha gente no puede descansar. Entonces yo quiero compartir contigo venciendo el miedo con amor. Entonces el temor es un espíritu, no es una emoción, no es un sentimiento como muchos, sino que es un demonio que trabaja en pandilla junto a otros espíritus de vergüenza, timidez y cobardía. Estos tres espíritus trabajan juntamente con el espíritu de temor. Aparte de eso hay otros más que más adelante se los voy a seguir nombrando. Así que, ¿dónde se originó el miedo? Yo quiero que me acompañe el libro de Génesis, ¿sí? El miedo entra a través de una puerta. Y esta puerta lo vamos a ver en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 10. Dice, es cuando el hombre peca, el hombre cae de la gracia de Dios. Entonces Dios comienza a llamar a Adán y dice, Adán, ¿dónde estás? Y él respondió, dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y ahí Dios le dice, ¿y quién te enseñó eso, que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Adán y Eva abrieron una puerta de miedo y a través de esa puerta pasó el miedo a todas las generaciones habidas y por haber. Esa fue la puerta de miedo. Hoy por hoy hay muchas personas que abren la puerta a través del espanto, a través del susto, a través de los miedos, a través de las paranoias. ¿Entiendes? Abren puertas al espíritu de miedo, de temor, ¿entiendes? Para que influencie sus vidas a tal punto de que no puedan ir hacia adelante. Entonces este espíritu, ¿qué hace? Te detiene, te paraliza, ¿sí? No permite que tú avances. Entonces el ocultismo usa también tres puertas. El ocultismo usa tres puertas en cuanto al temor. Tres puertas de temor que usa el ocultismo. Una de ellas es la aprensión. La segunda puerta que usa el ocultismo son las herencias. Y la tercera puerta son las experiencias traumáticas que usa el ocultismo para traer ese espíritu de temor e influenciar la vida de personas. La aprensión son los temores infundidos por las malas noticias, temores que por otras personas que infunden miedo a través de malas noticias, ¿sí? Por malas experiencias que ellos han tenido. Hay personas, por ejemplo, que te dicen, no te cases porque no te va a ir bien. Hay personas que te van a decir, oye, no hagas esto, no hagas aquello porque te va a ir mal, por las malas experiencias que ellos han tenido. Entonces, la aprensión, ¿sí? Son temores infundidos por malas noticias. Pueden venir de la radio, la televisión, pueden venir de personas que han sufrido experiencias traumáticas o experiencias malas en su vida. Y es por eso que hoy por hoy esas personas te hablan desde la perspectiva de su miedo. Y muchas de esas personas son autoridad para muchos de nosotros. Entonces no todas las personas tenemos que escucharlas porque van a hablar desde una perspectiva de miedo. Van a hablar infundidas o influenciadas por el espíritu de temor.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esta parte porque es una puerta que el enemigo usa, ¿sí? Y esta puerta se llama aprehensión. La segunda puerta que el enemigo usa son las herencias, ¿sí? Es la puerta de la herencia. Son sustos que han sufrido nuestros ancestros. Se lo vuelvo a repetir, son sustos que han sufrido nuestros ancestros. ¿Sí? En nuestro árbol genealógico, o sea, vienen registrados o codificados en nuestro ADN, ¿sí? Los médicos saben esto viene a través de los genes, a través del ADN. Los médicos saben, por eso que siempre que tú vas a los médicos te preguntan siempre si tus padres han sufrido de tal enfermedad. Porque ellos saben que a través de la línea genética hay enfermedades que quedan registradas, ¿sí? Codificadas en nuestro ADN. La diabetes y otras enfermedades que los médicos saben que vienen a través de ese registro o de ese árbol genealógico, ¿sí? Nuestro árbol genealógico, por ejemplo, si alguien murió de un infarto, esto queda registrado en las herencias de las demás generaciones. Y es por eso que tú escuchas siempre, mi abuelo murió del corazón, mi papá murió del corazón, y yo tengo un soplo en el corazón, yo creo que yo también me voy a morir del corazón. Son jóvenes, Dios todavía no ha comenzado su proceso en sus vidas, pero sin embargo, por las malas noticias, por el ADN, que ha quedado registrado esta herencia de enfermedad, entonces nosotros venimos hablando enfermedad todo el tiempo. El infarto del corazón y etcétera, y muchas otras enfermedades. La otra puerta que el enemigo usa, una de estas puertas, son las experiencias traumáticas. Su raíz son los momentos traumáticos que vivimos en la niñez, que vienen a través de la violencia doméstica, cuando hemos sido expuestos a padres que han estado en constante conflicto, han estado en constante pelea y han formado una atmósfera de violencia en sus casas. Y esa casa se ha convertido en una atmósfera donde el enemigo ha infectado a tal punto de que el pan diario son las violencias domésticas. Y en ese ambiente muchos de los niños han sido introducidos, son los testigos de ver el ejemplo de padres peleando, de padres que están discutiendo, de padres que se están levantando la mano, de padres que se están hiriendo violentamente. Entonces, cuando tú has crecido a través o en medio de esta atmósfera donde ha habido experiencias traumáticas, es la manera que usa el enemigo. Y tú abres una puerta a través de esta experiencia, abres una puerta y el espíritu de miedo empieza a influenciar tu vida. Otros de los momentos traumáticos que vivimos en nuestra niñez son los secuestros. Hay personas que han sido secuestradas y han sido pasadas por mucho temor y miedo. Y hay otras personas que han padecido por años por enfermedades, ¿sí? Enfermedades que han padecido por años desde su niñez, su infancia, su adolescencia, y han crecido con esas enfermedades. Hay personas que no pueden ser expuestas a diferentes ambientes porque desde niño le infundieron el miedo, le infundieron el temor de que en esos ambientes no puede estar, porque si está en esos ambientes se puede enfermar, se puede morir. Y entonces, a través de estas tres puertas, el enemigo ha entrado a través de esas puertas, a través del espíritu de miedo y de temor, ¿sí? Las diferentes maneras como entra el miedo a las personas, número uno, a través de lo que oye. Mateo capítulo 2, 21 y 22, usted lo apunta, usted lo va a leer más adelante, ¿sí? Es a través de las conversaciones negativas, ¿sí? El temor al fracaso. Yo quiero que me acompañe al libro al libro de Job, capítulo 31, versículo 34. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ni las diferentes maneras como entra el miedo a las personas. Número uno, a través de lo que oyes. Mateo 2, 21 al 22. Número dos, el temor al fracaso. Job, capítulo 31, versículo 34. Mire lo que dice la Biblia. Dice, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó y callé. Y no salí de mi puerta. El tener temor a la gran multitud y el menosprecio de las familias. Wow. Hoy en día la gente no sale de sus casas
porque su jefe de trabajo lo ha atemorizado de que puede perder el trabajo. Hay gente que no sale de su casa porque piensa que la policía lo va a agarrar. No sale de su casa porque migración lo va a agarrar. Y mira cómo el temor al fracaso, Job tenía temor al fracaso. Y mira cómo se atemorizó que no podía salir. Dice, y no salí de mi puerta. Hay una parte en el libro de Jueces, capítulo 6, donde dice la Biblia que el pueblo de Israel por 14 años dice que estuvo metido en cuevas porque se escondían de los madianitas. Los madianitas representan al enemigo, ¿sí? Y en 14 años ellos no salían de sus cuevas y ellos perdían su cosecha, perdían su bendición por miedo a eso. Hoy en día hay gente que no sale de su casa, no sale de su puerta porque tiene miedo que en la esquina la policía lo va a agarrar. La policía ni está. Pero el miedo está influenciando tanto tu mente, tanto tu corazón, es que tú no puedes salir de ese lugar. Job le pasó lo mismo. Job no podía salir de su puerta por temor a la multitud y por temor a las familias. ¡Wow! Se necesita el valor, se necesita el poder sobrenatural de Dios, la fe de Dios sobrenatural para ir en contra de ese espíritu, porque ese espíritu te va a paralizar. Esa es la segunda manera como el miedo entra a una persona. La tercera es el temor te vuelve incapaz de enfrentar la vida. Entonces, otra manera como entra este miedo a las personas, les dije que es incapaz, te vuelve incapaz de enfrentar la vida. Algunos no se han casado, se lo dije al comienzo, por temor a fracasar. Y hay gente que te dice, ¿te vas a casar? Uy, no te cases porque esas personas tienen miedo de casarse. Yo conozco varias personas que no se casan. ¿Por qué? Porque han visto testimonio en otros matrimonios que les ha ido mal. Si el matrimonio es así, yo tampoco me caso. Y viven con ese temor y por eso no se casan. Viven con miedo. Oye, hay muchas personas que no se casan es por eso. Señor, yo te quiero decir en esta hora de que tu experiencia en el Señor es muy diferente a la de otros. Escucha bien esto lo que te voy a decir. Hay personas que son influenciadas por el espíritu de miedo. Y las personas que son influenciadas por el espíritu de miedo siempre van a hablar las cosas incorrectas. Pero las personas de fe siempre te van a hablar con las cosas correctas a través de la palabra de Dios. Entonces hay personas que tú estás oyendo que lo que hablan son cosas incorrectas influenciadas por un espíritu de miedo, como este ejemplo que te estoy dando. De personas que no se han casado por sus malas experiencias. Y hay personas de así que tienen un liderazgo y con ese liderazgo ellos están influenciando a las personas de una forma incorrecta, porque sus malas experiencias le están diciendo a sus discípulos, no te cases porque te va a ir mal. Oye, no, la Biblia dice que el que se casa haya el bien, eso es lo que dice la Biblia. Dice, y haya la benevolencia de Dios. Oye, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces yo creo que si nosotros ponemos a Dios adelante de nosotros, encima de nosotros, alrededor de nosotros, entonces todo nos va a ir bien. Pero si ese miedo que te ha estado controlando, no te cases, no hagas esto, no emprendas un negocio, no hagas aquello, ese espíritu está operando y hoy ese espíritu tiene que irse de tu vida. Hoy tienes que ser libre porque Cristo te hizo libre hace 2000 años. Cuando la Biblia dice que Jesús rompió con el espíritu de temor, lo venció en la cruz del Calvario. Entonces yo quiero animarte en esta hora a que tú aprendas a vivir por lo correcto, por la palabra de Dios. El temor es un espíritu malo que hay puertas por las cuales entra. Y hoy tú tienes que cerrar esas puertas. Si tú puedes discernir a través de la palabra de Dios todo lo que estamos enseñando ahora, y tú puedes discernir que hay una puerta abierta, es tu oportunidad para que hoy tú cierres esa puerta y saques ese espíritu de temor de tu vida y emprendas por la fe en Dios todo lo que Dios tiene para tu vida, y tiene cosas maravillosas, grandes y poderosas, ¿sí?